Buenos días, mi nombre es Brandon Fragachán. Hoy vamos a conversar un poco acerca de lo que son los modelos de diagnóstico de necesidades en el aula. Vamos a definir un poco los modelos que se vienen utilizando según este paradigma educativo con el que venimos trabajando. Vamos a establecer situaciones ideales acerca de lo que queremos, de el rumbo en el que va el diagnóstico de necesidades y vamos a establecer unas situaciones ideales, ¿sí? Estas situaciones ideales responden pues a los paradigmas o al nuevo paradigma que queremos establecer en la educación. El diagnóstico educativo se entiende como un ejercicio fundamental de aproximación entre docentes y alumnos, el cual implica el descubrimiento de aspectos cognitivos, actitudinales y aptitudinales del grupo y de cada uno de sus integrantes. En este primer acercamiento, el docente tendrá la oportunidad de darle congruencia a su profesión, aplicando las técnicas aprendidas como reconocer las diferencias en los estilos de aprendizaje, las capacidades, las habilidades de cada estudiante y la diversidad sociocultural de donde provienen, con el propósito de desarrollar el máximo potencial en cada persona. Se justifica la necesidad de que sea un diagnóstico global, analítico, implicador de los diferentes agentes implicados en la educación precoz y debe ser realizado con unos medios técnicos adecuados. Al momento de realizar un diagnóstico de necesidades en el aula, debemos comprender la semejanza que tiene este con la investigación, ya que una no puede darse sin la otra. Sí, en esta gráfica observamos que en el diagnóstico de necesidades tenemos que establecer objetivos, recoger información y analizar e interpretar datos. En el caso de la investigación, debemos desarrollar un análisis situacional y contextual, comprender y reconocer las habilidades de las personas a quienes son sometidas el diagnóstico de necesidades y realizar una valoración cual y cuantitativa de los resultados y de la información que se nos provee al momento de realizar un análisis de detección de necesidades. Pues evidentemente, aunque los paradigmas actuales nos hablen de reconocer más a las personas como seres integrales, si bien tenemos que establecer para el cumplimiento de algunos objetivos los resultados cuantitativos que se exigen pues luego de realizar las evaluaciones pertinentes. Existen concepciones a través de la cual podemos interpretar una disciplina. ¿Sí? En este caso existen diferentes concepciones para realizar diagnósticos de necesidades en el aula. En nuestro caso, establecimos tres que son, bueno, a mi parecer los más importantes: el modelo médico, el modelo psicométrico y el conductual. ¿Sí? Uno de los puntos que establece el modelo médico es el análisis de la conducta según factores internos, y eso es que las características internas de la persona siempre la condicionan a los resultados que obtenga. Asimismo, la concepción organicista, que es una percepción médica, filosófica, de que todo fallo o toda enfermedad que existe en una persona es causada por lesiones internas y es orientado al fallo, no al logro. ¿Sí? La concepción médica de los modelos de diagnóstico de necesidades siempre se basa en que el estudiante va a tener problemas al finalizar y debemos a su vez trabajar en ellos. ¿Sí? El modelo psicométrico del diagnóstico de necesidades, bueno, establece como estudio fundamental el origen de las diferencias individuales. Se desarrolla a través de paradigmas diferencialistas que establecen, bueno, las diferencias entre los individuos y sus características, identifica y mide la deficiencia mental, clasifica a los sujetos y caracteriza la inteligencia, ¿sí? La establece según criterios. Y el modelo de diagnóstico de fundamento conductual está básicamente basado en resultados, ¿sí? Todos los programas de estudio que se realizan, lo que se pretende es que arrojen pues resultados positivos o negativos según sea el caso, y reconoce la conducta externa o manifiesta en el aula. Es decir, que a través de lo que el estudiante desarrolle, si por ejemplo es una persona retraída o es una persona extrovertida, estas conductas se toman en cuenta para desarrollar el diagnóstico de necesidades y establecer allí pues los fallos o oportunidades de logro que tiene el estudiante. Seguidamente planteamos esta interrogante: ¿por qué los modelos de diagnóstico de necesidades en el aula se centran en identificar necesidades netamente cuantitativas en los estudiantes? ¿Sí? Para responder a esta interrogante definimos
tres, principios, uno llamado enfoque teórico, el otro contexto y el tercero inoperancia e ignorancia. El enfoque teórico corresponde a que si el docente comprende su práctica desde una cosmovisión netamente conductual, las características que éste requiere para el desarrollo de un diagnóstico de necesidades responden a habilidades puramente visibles y cuantificables, como lo son la habilidad numérica, la habilidad lógico-matemática, gramatical, entre otras, ¿sí? Contexto significa que si la labor docente se ve afectada por solicitudes de entes rectores en educación o de parte de la directiva del plantel o institución, al momento de identificar las necesidades por resultados, este establecerá las carencias observables de manera numérica, es decir, fijará las herramientas necesarias para que los estudiantes demuestren en las evaluaciones que alcanzaron las competencias requeridas y enviar informes positivos a las coordinaciones. Para contextualizar esto un poco al caso venezolano, aquí comprendemos que el Estado, pues el ente rector en materia educativa, que es el Ministerio de Educación, responde a simplemente ofrecer resultados vacíos que realmente no reflejen la realidad de lo que está pasando en los salones, y se le exige a los profesores que las habilidades que tienen que demostrar los estudiantes en cada materia tienen que ser puramente cuantificables y numéricas, ¿sí? Y en cuanto a la inoperancia e ignorancia, definimos que la práctica docente debe adecuarse conforme transcurren las épocas, pues los contextos y las teorías cambian y se apegan a las épocas. Comprender la esencia de un estudiante y sus capacidades en las distintas dimensiones humanas son conceptos que vienen dándose cita desde hace 30 años. Es una práctica joven, por ende, de no existir actualización profesional, se incurre en esto. Aunque es imperativo establecer un enfoque teórico en la preconfiguración mental para realizar diagnósticos de necesidades, la transformación educativa nos exige desarrollar el diagnóstico de necesidades desde un enfoque multidimensional y dinámico, que nos permita asumir una posición integradora donde se valora al estudiante por lo que hace y por lo que representa, ¿sí? Esta concepción de valorar a la persona integralmente va de la mano de los enfoques conductuales, a los enfoques médicos, ¿sí? Realmente, al momento de desarrollar un diagnóstico de necesidades, podemos entrelazar un concepto o una idea o una filosofía, pues, de pensamiento como la conductual. Podemos relacionarla con un enfoque donde se valore la integralidad de la persona. En este punto establecemos una condición ideal del diagnóstico educativo. El primer punto responde a la comprensión de los hechos o situaciones educativas. Eso básicamente nos señala que el docente es capaz de analizar y de una forma crítica trabajar en cuanto a los hechos que suceden en el salón de clase y a las condiciones, pues, que poseen cada uno de los estudiantes en sus diferentes variables. El segundo punto trata acerca del reconocimiento de todas las características que definen al sujeto que se le realiza el diagnóstico. Eso va de la mano con el tercer punto, que habla acerca de abarcar a los sujetos en su globalidad o complejidad, y es que todas las características de un ser humano, de la persona a la que es sometida el diagnóstico, sean tomados en cuenta, pues, para desarrollar las actividades que pretendan sumar al desarrollo educativo de la persona. Por cuarto punto tenemos el estudio no solo del individuo, sino de su contexto. Es que hay una cosa que hay que comprender, que el docente, si bien no puede hacer un acercamiento total acerca de las situaciones que le suceden al individuo, pues, como sabemos, hay un límite en cuanto a la inferencia que puede tener el docente y su influencia en el alumno, pero él sí tiene que comprender, pues, a las situaciones que se somete el estudiante y sus capacidades, digamos, relacionadas a su ambiente externo para poder cumplir con las actividades en clase. Y por el último punto, hablamos de proponer sugerencias e intervenciones perfectivas. Esto de intervenciones perfectivas va relacionado directamente a que el diagnóstico educativo no debe hacerse siempre pensando como lo hace el método médico, en que el estudiante siempre latente la oportunidad de fallar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una intervención perfectiva, es para
perfeccionar, valga la redundancia, lo que el estudiante se encuentra haciendo, ¿sí? Basado esto obviamente en sus intereses y en los del profesor. Seguidamente, bueno, presentamos un mapa conceptual basado en las ideas de Marie Moyat, que fue básicamente en quien basamos esta investigación, que responde a la secuencia de los componentes del proceso de diagnóstico en educación. Sí, nos da básicamente unos pasos a seguir por cada actividad. La primera, recogida de la información, el análisis de la información recogida, valoración de la información generada y la intervención que se desarrolla al sujeto, pues al momento de realizar el diagnóstico. Y por último, establecemos 4 conclusiones. La primera responde a la comprensión de un hecho complejo, obliga a la consideración y al análisis de todas las variables relacionadas, así como sus interrelaciones. La segunda responde a la necesidad del desarrollo personal y reflexivo del profesional de diagnóstico. Es imperativa para el logro de los objetivos planeados, así como su sensibilización. De esto conversábamos en la tercera lámina, donde establecimos pues que si un docente realmente no se sensibiliza y no toma como suyo el proceso de actualizar el proceso de diagnóstico de necesidades, esto jamás sucederá. El tercer punto responde a que los diagnósticos de necesidades son enfocados en objetivos de orientación, a resultados cuantitativos y al logro de metas definidas por instituciones rectoras. Los docentes o quien desarrolla pues un diagnóstico de necesidades en este contexto venezolano casi siempre se ve influenciado por fuerzas externas, dígase el gobierno, dígase los entes rectores de las instituciones educativas, no el ministerio, la directiva. Casi siempre hay una influencia externa que motiva a que el educador tenga la necesidad pues, de establecer objetivos cuantitativos sin tomar en cuenta los factores que definen la integralidad del individuo para llevar a cabo su programa de diagnóstico. Y la última responde a que desconocer la capacidad de la multidimensionalidad en el diagnóstico de necesidades hace un lado características importantes que deben ser analizadas previo a la detección.